¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al segmento de entrevistas Quito TV por la señal de Telesucesos. Quito TV, el espacio de la ciudad. Tenemos el día de hoy la presencia de Carla Ceballos, ella es concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Esta señal la pueden ver ustedes por 29 y 29.1 en señal abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, en Facebook Live desde cualquier parte del mundo, Telesucesos Quito, y también en YouTube en vivo, también desde cualquier parte del mundo, Telesucesos HD. Además, ahí en YouTube quedan siempre grabados y colgados los distintos programas que se dan aquí en el canal. Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar primero de temas positivos y luego hablamos de todo lo que pasa en el Consejo. Bueno, no de todo, de algo vamos a hablar porque todo lo que pasa es bastante. Hay una campaña contra la contaminación acústica que usted está impulsando. Cuéntenos de qué se trata, en qué instancia está y cómo se va a regular, etcétera, etcétera. Existe una ordenanza ya contemplada en el anterior año, aprobada por el Consejo, es la 189. En el 2017. En el 2017. ¿Ya? Anteriormente ya existía, pero no estaba bien estipulada. Dentro de esta ordenanza que creó la Secretaría de Ambiente, también incluye el control a la contaminación acústica. La contaminación acústica es el exceso de ruido que se genera en la ciudad, debido a pitar varias veces. También tenemos, por ejemplo, las personas que venden a domicilio, nos dan servicios a domicilio los y que permanentemente que a veces ponen locales comerciales, parlantes, la música de los autos muy alta, y esto genera malestares en la salud de los ciudadanos, por ejemplo, mucho estrés, insomnio, pérdida del oído. En mujeres embarazadas es mucho más complicado y en niños genera más daño todavía aún en esto de la salud. La idea es que las entidades competentes en controlar la contaminación acústica en el municipio de Quito tengan en cuenta esta ordenanza que estipulaba 120 días para que todos los servicios que se generan en la ciudad, por ejemplo, el comprar el gas, el que venden las chatarras, el que nos venden la fruta, que todos nos hemos levantado algún día de nuestra vida con ese sonido molestoso, tengan nuevas formas de vender, por ejemplo, mediante plataformas electrónicas, llamando a las empresas de esos donde tienen embodegados los tanques de gas, y que de esa manera tratemos de no contaminar. Quito es una de las ciudades más contaminadas en sonido a nivel de Latinoamérica, y esto es peligroso porque es una contaminación que no se la ve. Y muchas veces pensamos que como no se la ve, no estamos contaminando el medio ambiente, pero sí estamos, pasamos los decibeles permitidos y eso obviamente genera todas estas complicaciones en la salud y en el día a día de las personas. Resumiendo, entonces tenemos una ordenanza, la intención es que los organismos competentes empiecen a regular, ¿no? Que se ponga en práctica la ordenanza. Eso parece que ha faltado un poco de voluntad de los organismos competentes. ¿Quiénes son los organismos competentes? Yo no los conozco y por eso le pregunto, y seguramente muchos televidentes se preguntarán lo mismo. Los agentes de tránsito están en obligación de controlar, por ejemplo, las bocinas de los vehículos que no piten mucho, y también ellos pueden generar estas multas que están estipuladas hasta en la ley del transporte nacional, que no pueden pitar mucho. El tema del gas, la chatarra, ¿eso quién lo regula? La agencia de control regula, la agencia de control. Agencia Metropolitana de Control. Metropolitana de Control, y ya pasaron los 120 días en donde estas microempresas, empresas distribuidoras de gas, de chatarras, de verduras, podían generar estas plataformas virtuales o dar de otra manera su servicio con el afán de que no sigamos contaminando. Claro, el gas seguimos de antes, que era mucho más molestoso porque había pito tras pito. Se puso una canción que incluso termina con un sonido que dice el gas, el gas. Eso es lo que está ahora funcionando. De todas formas termina siendo también molestoso porque no respetan el volumen, o no es un sonido bastante bajo. La intención es que se transporten, se trasladen a plataformas virtuales, aplicaciones. Que seamos cada vez más modernos, como tantas facilidades que tenemos. Tal vez los adultos mayores no puedan manejar una plataforma, o tal vez sí, una plataforma virtual, y a ellos se les podría dar la opción que llamen al número convencional de esa distribuidora para que les brinde el servicio. O manejarse en un horario que digan en el parque de tal barrio va a estar
todos los días a tal hora el camión parqueado por 10 minutos posiblemente, ¿no? Exacto, de alguna manera tienen que organizarse las personas que brindan estos servicios para que aportemos con la ciudad. La única manera de no tener contaminación acústica en la ciudad es que todos nos organicemos, pongamos de parte también si es que alguna vez conducimos el vehículo, no nos desesperemos, el tráfico de Quito es bastante tedioso, es verdad, salgamos con más tiempo, pero no contaminemos tanto la ciudad. Los niveles de estrés que tenemos los quiteños, mucho se debe a tanto ruido que estamos expuestos. Y esos niveles de estrés indudablemente desembocan luego en enfermedades que incluso algunas de ellas pueden ser muy graves, ¿no? Y lamentables, así es. Hasta hipertensión genera la contaminación acústica. Ya. Cuando tengamos un sonido, por ejemplo, en una urbanización, si vivimos en un conjunto, armaron la farra del siglo, ¿no? No es el lanzamiento de campaña de Carla Ceballos, pero armaron una farra o hay mucho sonido, o vamos por la calle, locales comerciales que ponen parlantes, tenemos que denunciar a la Agencia Metropolitana de Control para que hagan. Exactamente, ¿no? A la Agencia Metropolitana de Control, pero como no están las 24 horas, si es que tenemos alguna fiesta ya muy altas horas, con mucho volumen, sin que respeten los vecinos, pueden llamar a la Policía Nacional, a la UPC más cercana, y ellos tendrán que también atender. Ellos tienen la obligación además, ¿no? Exacto, el bienestar de la comunidad les pertenece a ellos y una parte de cuidar la seguridad, la integridad ciudadana es parte de que la Policía Nacional pueda hacer su trabajo. Entonces, bueno, la intención es eso, usted está impulsando de que ya han pasado los 120 días, ya deben estar, empezarles a exigir a los transportadores de gas doméstico, a las personas de la chatarra, ya, ¿dónde están las aplicaciones, dónde están las alternativas? Exactamente, han tenido un plazo bastante grande, ¿no? No es de ahorita. ¿Qué sanciones lleva que dictamina por ejemplo, la ordenanza? Si es que la de tránsito, si es que no lo cumplen, tienen que pagar un salario básico unificado. Si es que uno la bocina utiliza de manera inadecuada, exacto, digamos, en la y se calle, le puede correcto. bajar desde 1.5 puntos a 5 puntos en su licencia. Ya. Entonces hay que ser conscientes, aportar, tal vez esto no se lo ve como una medida muy cotidiana o como que la Policía Metropolitana, la de Tránsito, tenga el control de esto, pero sí debemos aportar. Necesitamos tranquilidad, necesitamos vivir en un ambiente armónico, pero sobre todo cuidar nuestro medio ambiente. No es posible que lo sigamos contaminando y que seamos parte de esa contaminación acústica. La convivencia es algo muy importante que a veces no entendemos de qué se trata e indudablemente, si podemos resumir, significa lo que siempre se ha dicho, ¿no? La libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro. O sea, podemos convivir, podemos vivir en sociedad, debemos de respetarnos en las distintas circunstancias. Carlita, ¿qué pasa en el Consejo Metropolitano? El pasado 19 de abril se dio la detención, jueves 19 de abril, de 8 funcionarios, entre ellos 2 concejales. Por un supuesto, así hay que decirlo, porque están en investigaciones, además la Fiscalía todavía no ha determinado, están en un proceso de recabar las pruebas necesarias. Se detuvo y se retuvo, después se los liberó, algunos con grillete electrónico de estos funcionarios. Hay una investigación sobre el tema de la legalización de los taxis y la compensación al sistema de transporte público, que se ha estado recibiendo coimas, recibiendo dineros y que se habla que incluso llegaría a 80 millones de dólares. Primero, una situación muy difícil dentro del Consejo. ¿Usted estaba ese día ahí presente? Es vergonzoso. Ese día yo le puse a mi alterno, yo me encontraba en Cuenca porque estábamos en la convención de la CEDOCUT, de la Confederación de Trabajadores a la cual pertenezco. Hace muchísimos años no se podía hacer estas convenciones de trabajadores debido a nuestro expresidente que tenía rezagados las organizaciones sociales, y aproveché esta oportunidad para el 19 y 20 de abril viajar a Cuenca e irme a esta convención. Sin embargo, yo cuando estaba allá en la mañana me entero que no sesionó el consejo, mi alterno no había podido sesionar, e inmediatamente pasó todo ese espectáculo y ese show dentro del municipio de Quito, que es bastante lamentable. Yo quiero comenzar explicándole a la ciudadanía cómo se dio este proceso de ordenanza en los dos casos. Un caso en el tema de los cupos de los taxis y el segundo caso que es el tema de la compensación de buses. En el primero, en el tema de los taxis, siempre se actuó con mucho recelo hasta que se dio el segundo debate de la ordenanza. ¿Por qué digo esto?
Ya se escuchaban los rumores de que gente decía, si es que no doy tanto, no me regularizan. Habían los rumores, comenzando desde las cabezas de los dirigentes del taxismo en nuestra ciudad. Sin embargo, la gente, que poca gente se acercaba y decía solo de manera verbal, nunca nada por escrito, lo que se le pedía, que vayan a la fiscalía y denuncien si es que fueron estafados o si es que alguna vez les pidieron plata. Eso no es posible. Pero hablaban sin pruebas indudablemente, sino en conversa, que les están exigiendo Usted dinero. sabe que no podemos hacer caso a algo verbal, necesitamos algo por escrito y algo que lo sustente también la fiscalía. Sin embargo, por presiones también de la gente del taxismo que han pasado años tratando de regularizarse, que todos los días a su taxi ilegal, los taxis normales, los conductores, les tenían que retener los vehículos porque no contaban con sus permisos de operaciones. Les retenían el vehículo, la multa es bastante alta, se quedaban sin trabajo unos cuantos días y obviamente es una problemática social de trabajo, es verdad. La Secretaría de Movilidad presentó un estudio que costó dinero al municipio. No fue hecho por técnicos del municipio, sino con una asesoría, consultoría, ¿ya? Hicieron una consultoría en donde, en base a esa consultoría, los concejales íbamos a aprobar el cupo de taxis que estaba determinado regularizarles. La consultoría arrojó que más o menos 8.000 taxis tenían que ser regularizados en esta administración. Es la demanda, digamos, que existe en la ciudad. Nos faltan 8.000 taxis. Exacto, es lo que la demanda es 8.000 taxis y 8.000 y pico, 8.600 algo, tenemos que regularizar. Ya. Perfecto. Con ese sustento, con informes técnicos de la comisión, con informes técnicos de Secretaría de Movilidad y de todo que salía favorable, los concejales procedimos a aprobar esta ordenanza, explicándoles en consejo, si ustedes tienen acceso a lo que cada concejal decía, la mayoría a lo menos, era que es un tema bastante sensible, que no se dejen engañar si es que alguien está pidiendo dinero, que eso no es así, que estos procesos son totalmente gratuitos, si es que cumplen con todos los requisitos van a ser regularizados. Se aprobó la ordenanza. Después de unos meses de aprobada la ordenanza, verificaron que no solo son 8.000 taxis, que aplicaron 17.000 personas a este proceso. O sea, el doble de regularización. Aplicaron por los 8.000. Pero no los 17.000 supuestamente cumplían. Entonces, hicieron un proyecto de resolución en donde decía que el techo pueda subir según la demanda que exista. Ese proyecto que hicieron de resolución, ¿quién lo hizo? Eso estuvo hecho por la Comisión de Movilidad directamente. Y claro, al ver que es una problemática social, como concejales también nos preocupa que eso llegue a Consejo Metropolitano, porque la gente necesita trabajar, es verdad, pero no podemos encontrarnos con temas de corrupción. Aquí la Fiscalía tiene que hacer una indagación a fondo de todas las personas que supuestamente han estado involucradas. Es el bolsillo de los quiteños. No podemos jugar con el dinero de la gente que sale a trabajar 10 horas, 11 horas, 8 horas, los taxistas, y que arriesgan su vida para tener su puesto de trabajo y que encima más tengan que cobrar dinero, supuestamente están en investigaciones, veamos qué se determina. Eso por un lado de los taxis, que es un tema preocupante. Teníamos la sesión de consejo este miércoles, Temas trascendentales de la ciudad. 3 ¿Qué temas, pasó? informes que el alcalde tenía que rendir al consejo, que la comisión especializada en fiscalizar todo este proceso en donde están los concejales, algunos concejales dentro de esta comisión, iban a darnos un informe. El alcalde no llegó. ¿No llegó nunca? No llegó, le esperamos 1 hora. Tenía que rendir su versión en la fiscalía y supuestamente por eso no alcanzó a llegar. Pero tranquilamente podía haber suspendido la sesión de consejo para otro día, si es que sabía que tenía que ir a la fiscalía a rendir su versión, pero nos estuvo esperando 1 hora. La sala de Consejo Metropolitano llenan con todos los dirigentes del taxismo, la Plaza Grande nos llenan con la gente, con la ciudadanía, para que también los concejales podamos sentir esa presión social de que si
hacen algo, la gente se les va a ir encima y no es ¿Quién ese llena el eso? ¿Los objetivo. dirigentes de transportes van llevando o quién les organiza? ¿O hay un trasfondo político en Claro, esto? eso es un trasfondo político para llenar y generar una presión en los concejales que queremos verificar qué es lo que está pasando. Eso pasa siempre y en todas las sesiones de consejo. Y cuando algún concejal queremos decir algo que no nos parece, nos pifean, nos insultan en plena sala de consejo. Parece esos programas, yo les decía a mis compañeros de consejo, esto parece esos programas en donde van y discuten temas y por poco ya falta que se lancen las cosas. Es una vergüenza total. Vivimos, yo creo que la peor política que la ciudad ha podido vivir. Yo me siento avergonzada de decir que pertenezco al Consejo Metropolitano de Quito. Otro tema que a mí me preocupa más aún es el tema de la compensación de los buses. Y digo que me preocupa más aún porque este fue el declive por el cual yo me desafilié del movimiento al cual pertenecía. Cuando querían subir la tarifa de los buses, pedí yo informes, igual Secretaría de Movilidad, Agencia Metropolitana de Tránsito, a los fiscalizadores que son los encargados de firmar mes a mes si es que el bus está cumpliendo con el servicio de calidad que debe cumplir. Se entregó más de 50 millones en compensación en 2 años a los buses que brindan el servicio de 50 millones transportes. por año, cada año. 2 años. Por los 2 Por los años, 2 años, los 50 correcto. millones en compensación. Por mejoras en la calidad de transporte. Supuestamente Pero porque el todos podemos transporte dar va fe, ¿no? No es mejorando. necesario que nos digan Exactamente. cómo está el transporte. ¿Por qué los fiscalizadores firmaron que los buses están atendiendo de la mejor manera cuando no es así? Existen buses que no han pasado la revisión desde el año 2010 y tienen sus permisos y siguen entregando las compensaciones a los transportistas. No están llevando cosas, están llevando a personas, están brindando el servicio a los quiteños y tenemos que ser responsables con el dinero de los quiteños. Esa entrega de la compensación la hace la misma Comisión de Movilidad, dice, ¿sí han aprobado? La Agencia Metropolitana de Tránsito, mediante los fiscalizadores, entregan el dinero mes a mes de la compensación. Pero $1,000 ellos son por los que bus. dicen si están cumpliendo o están mejorando. Exactamente, y ahí les pagan o no les pagan. A casi ¿Quién todos fiscaliza a los fiscalizadores? Porque indudablemente... se supone que tenemos cabezas, la AMT tenía un director, la Secretaría de Movilidad tiene otro director. Bueno, ya vemos que todas las agencias, las secretarías han estado involucradas o en problemas de corrupción o de negligencia, ¿no? Exactamente. Sin embargo, después de todo esto, recabando un poco de información que no nos dan la información que los concejales necesitamos para hacer nuestro trabajo, hasta ahora yo no encuentro porque o maquillan la información o yo no sé cómo no entregan la información pertinente, no se puede determinar a ciencia cierta. Por eso es mejor que la Fiscalía entre a investigar todos estos procesos, mucho más si es que hay corrupción, peor aún si es que hay corrupción en estos temas. Después nos llegó el proyecto de ordenanza en donde se decía que hasta el año 2019 se entregaba también la compensación y que en el transcurso de estos meses, de este año, se tiene que analizar el alza de tarifa al transporte público, es decir, al bolsillo de los quiteños. Pero primero aclaremos esto. Antes de seguir topando el bolsillo de los quiteños, veamos cómo está el servicio y la calidad. Ellos deben cumplir con parámetros clarísimos. Y pongo un ejemplo simple que podemos ver si salimos y ni siquiera es necesario tomar un bus. Si salimos y vemos una persona en silla de ruedas, una persona con discapacidad, ¿le va a parar el bus para que se suba? ¿Puede subirse una persona con discapacidad? No puede. A un adulto mayor le paran en la parada donde es, le esperan a que se baje, tal vez le ayudan. No. En estos simples detalles... A los grupos más sensibles, a los niños, porque tienen que pagar medio pasaje, no les interesa llevarlos a los estudiantes. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el transporte público? Cada vez el servicio está empeorando, no hay un proyecto integral de transporte público en nuestra ciudad y eso nos ha generado todos los problemas que actualmente tenemos. Hasta el tránsito, porque si a mí me brindan un buen servicio de transporte público, voy a tomar un bus, llego más rápido, me sale más barato que ocupar mi automóvil o que tomar un taxi. Sin embargo, eso no está pasando en nuestra ciudad y es bastante lamentable y sí se le pide a la Fiscalía que esclarezca ahora en Consejo Metropolitano, que vuelva a convocar el alcalde y que vaya y que brinde todos los informes. Creo pertinente que se debe revisar de inicio a fin estos dos procesos, regularización de cupos para taxis y la compensación a los buses, que se los ha entregado y que se les sigue entregando
cómo se está manejando. No es posible que dejemos así a la deriva. Y si es que determinan alguna responsabilidad o que existió corrupción, pues tendrán que pagar, porque la ciudad no se merece eso. Es bastante vergonzoso, es triste ver lo que está pasando en la ciudad de Quito. Esperemos que el alcalde convoque a otra reunión, y más que convoque, que asista. Y pregunto esto porque indudablemente ha habido varias situaciones álgidas en el Consejo en las que o no va el alcalde o se suspende la reunión o no hay quórum. Y seguramente tiene mucha razón usted, concejal, al decir: siento vergüenza de ser parte de este circo que es el Consejo Metropolitano de Quito. Que ojalá vaya el alcalde. Eso ha sido una manera un poco recurrente, ¿no? Y dejar que se enfríen las cosas y después sale, lastimosamente, sale otro escándalo y nos olvidamos del anterior. Exacto, no es posible. Creo que no es afán de molestarle al alcalde. Yo escuchaba una entrevista y eso sí me molestó. El día jueves, creo que era con el periodista Oquendo, en donde decía: ¿cómo quieren que yo lidere mi ciudad, gestione mi ciudad, si tengo un consejo en contra, si los concejales se me van en contra en todos los proyectos? Y no es así. Si es que el señor alcalde trabajaría de la mejor manera, si se hubiera rodeado de gente técnica y nos hubiera escuchado desde un inicio, pues sería otro tema. Los proyectos de ciudad, no estaríamos con esta disposición de pedir información. Creo que no hacemos nada malo. Creo que lo mejor que puede hacer el alcalde es esclarecer estos temas, que no tape a sus exfuncionarios. Él tiene que más bien pedir que rindan cuentas a los funcionarios y no tapar, porque ahí nos da a entender otras cosas. Tiene que dejar libre. Si se tiene que volver a revisar estos procesos de inicio a fin, pues se tienen que revisar. La ciudadanía necesita respuestas claras. Y estoy segura que en Consejo nos van a decir que todo está de maravilla, que no pasa nada, que los procesos tuvieron el mejor respaldo de la ciudadanía, que no hay ni una sola queja, que todo pudieron cumplir. No veo por qué no pueden comenzar y que comencemos otra vez a revisar desde el inicio, desde que comenzó este proceso hasta cuando se terminó. Espero que los concejales puedan apoyar. Creo que es lo más responsable que podemos hacer con nuestra ciudad, y recordarles que nosotros no representamos a un alcalde o a un movimiento político, nosotros representamos a la ciudad y a los quiteños. ¿Qué hubiera pasado si no se entregaban las compensaciones del transporte? Seguramente era el miedo a tener paralizada la ciudad por parte de los transportistas, ¿no? Exactamente, generan un peso político, pero de esto depende la cabeza. Si la cabeza no tiene los pantalones para poner en regla desde porque además un hubiera inicio, tenido el respaldo de toda la ciudadanía. Totalmente. Porque todos nos damos cuenta, eso es palpable, eso se puede palpar, el tema del servicio. Pero es que es algo tan irresponsable. Yo no puedo pedir responsabilidad a los transportistas al final. Si es que existieron fiscalizadores desde un inicio para que controlen el buen servicio del transporte público, desde ahí tengo que poner orden. Como alcalde, desde ahí tengo que ver que algo está pasando, que esos fiscalizadores no están cumpliendo. Pero sí, los transportistas, los conductores tienen el permiso y dicen: yo este mes cumplí todo y ya me pagaron. Yo no he incumplido, aquí tengo mi papel firmado por el fiscalizador. Adentro del municipio es donde pasa el problema y donde no hay un control, no hay un liderazgo y tampoco hay un trabajo bien hecho para poder mejorar todos estos problemas que actualmente lo estamos viviendo. Ahora, este hecho del que se habla sobre el tema de que ha habido coimas, ha habido pedidos de dinero para poder conseguir un cupo dentro de lo que es el transporte de los taxis, y el tema también del transporte público a través de la compensación a los transportistas. Son situaciones muy difíciles, porque además estos pueden ser hechos aislados que también se pueden estar dando con otras situaciones, con el cambio de usos o de zonificación del suelo, con regulación de barrios, ¿no? La gente primero tiene que entender que no tienen que pagar nada por ningún trámite. Pero son hechos que se pueden estar dando o que se pueden haber dado, y que seguramente también habrá voces y denuncias por ahí. Exactamente. Es con lo que más me he chocado desde que inicié mi periodo como concejal de Quito, el ver lo que existe y el sentirnos impotente y el miedo de la gente a denunciar.
Por ejemplo, doy un ejemplo súper claro y que pasa en los barrios más marginados de nuestra ciudad, irregulares. Existe ya gente que trabaja por muchos años en el municipio de Quito. Yo creo que identificada por las personas que van entrando a ocupar otros cargos, pero que realmente no hacen nada y les dejan ahí y que siguen acomodados ahí. Cosas tan simples como esto, pero que es ya un tipo de corrupción. Para que puedan ser regularizados, a muchos les han hecho hacer con el mismo arquitecto sus levantamientos topográficos. Si es que no hacen con ese arquitecto, si no hacen por ahí, su trámite se demora mucho más. A la gente lo que se le ha pedido... Camila, dicen, ay, si quiere va a regularizar, trabaja con él. Cosas tan simples aquí está como la tarjeta, esa. El número del arquitecto de tal persona, él le va a ayudar. Y que la gente no va y denuncia, por miedo, porque él ya sabe sus cómo papeles. es él. Exactamente. Entonces, así hay un montón, por eso yo me refería antes que si la cabeza no está cumpliendo, no está controlando, no pone gente honesta, no pone gente transparente en esos puestos, no vamos a poder conseguir nada. Y es lamentable porque estos actos de corrupción hay que cortarlos de raíz. A la hierba mala hay que cortarla de raíz porque puede seguir creciendo y reproduciéndose y cada vez más. Creo que estos actos en el municipio de Quito, en nuestra ciudad, no se han dado, no se han escuchado con esa magnitud y es lamentable. Esperemos que la Fiscalía pueda hacer un buen trabajo. Aquí no es la cuestión de determinar con nombres a culpables, porque todavía no se lo sabe, no es un hecho que está totalmente claro, pero creo que el fiscal debe hacer una buena labor y dejar un legado en la ciudad de Quito de que eso no se hace. Así es, un buen trabajo para determinar responsables, si es que es, o si no, para limpiar el nombre también de personas que posiblemente fueron involucradas sin querer. La Fiscalía lo determinará, ¿no? Totalmente. La Fiscalía es la encargada de investigar y de ver si es que hay responsabilidad o si es que no hay responsabilidad. Concejala Ceballos, queremos agradecerle por haber estado aquí. Nos hemos quedado cortos de tiempo, pero le vamos a seguir invitando. Siempre hay temas en la ciudad, ojalá los próximos temas que hablemos sean positivos, así como el tema de la contaminación acústica, ¿no? Que hay una ordenanza y que se debe de poner en práctica, ejecutarse los controles necesarios para reducir el tema de la contaminación auditiva, un problema que es muy latente. Se lo ha dicho, es una de las ciudades con más contaminación auditiva a nivel de Latinoamérica, lastimosamente Quito, y eso hay que reducirlo, porque eso lleva a tener una ciudad que no es agradable, que no es confortable, y además a todos los ciudadanos que vivimos aquí nos llevan a problemas en el orden de la salud. Así que queremos agradecerle por haber estado aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los quiteños y recordar que solo juntos podemos hacer de Quito una ciudad diferente. Muy gentil. Gracias. Amigos, la concejal Carla Ceballos Romo ha estado presente el día de hoy hablando sobre la ordenanza que existe sobre la contaminación auditiva, la campaña contra la contaminación acústica, la puesta en práctica de políticas para sancionar a través de esa ordenanza, de regularizar el tema del sonido desmedido que se da en la ciudad, y hemos hablado también sobre este tema de la regularización de taxis, de la compensación al sistema de transporte, qué es lo que está haciendo el Consejo, a pesar de que se suspendió la reunión en la cual se debía de tratar este tema álgido para la ciudad. Pero bueno, veamos qué es lo que pasa el próximo año, hay elecciones seccionales además. Pasen bien, felicidades, hasta la próxima.